Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial. Hoy, 4 de noviembre de 2025. Y bueno, pues voy a presentarles a nuestra invitada en esta segunda parte de trabajo. ¿Cómo está, maestra Jacibe? ¿Cómo está? Muy buena. Hola, muy bien. Bueno, buenas noches, muy bien. Gracias a Dios, maestro. ¿Y usted? Pues, un inconveniente hace 15 días que tuvimos. Sí, todo está bien, Bien. gracias a Dios. Todo está bien. Sí, Un preguntaron al inconve- final y todos deseábamos que todo estuviera bien. Sí, Afortunadamente no fue sí. nada. Muchas gracias por por los que preguntaron, los que se preocuparon. No fue un incidente mayor, pero con un bebé todo es urgente. Tiene que ser en el momento. Sí. No, y afortunados Ah, también tuvimos porque hasta tuvimos segunda parte, esa creo que, ándale, sí, hay una ventaja en ello. una ventaja. Entonces, Ujú. pues la semana antepasada, pues nos puso una contextualización la maestra Jacibe con relación a los procesos cognitivos y bueno, la importancia también de la ejemplificación y cómo hacerlo a través del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Algo que usted promueve mucho, ¿no? Ha tenido Ujú. s- pues cursos, hay mucha gente que la sigue, maestra. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Con esta parte del DUA, los procesos cognitivos, algo tan importante que también usted aborda cuando da el curso, ¿no? Es uno de los Sí, puntos donde también usted se detiene para hablar de estos procesos. así Igual es. no nos podría así como hacer una breve contextualización para retomar a los que se van conectando y no estuvieron hace 15 días. Pues, no recuerdo mucho ya lo que dije hace 15 días y no tuve oportunidad de revisar la grabación, pero sí, hablando desde diseño universal, en conjunto con procesos, cognitivos, es algo que yo me atrevería a decir que es parte de la piedra angular de el diseño universal para el aprendizaje. No puedo diversificar, lo mencionaba anteriormente, no puedo diversificar si no conozco los procesos. Si yo conozco los procesos cognitivos en los cuales se desarrolla el aprendizaje, se adquiere el aprendizaje, lo que tiene que existir antes de, para que se dé cierto hito del desarrollo, me va a permitir tener herramientas, me permite tener nitidez de lo que debe estar sucediendo. Una, me permite tener nitidez cuando hay algo, una condición, una situación que tiene que ser atendida, una situación que es imperante y me va a permitir tener nitidez desde dónde lo tengo que trabajar. O bien, a lo mejor no de inicio desde dónde lo tengo que trabajar y qué tengo que trabajar, pero sí que tengo que indagar. A lo mejor sí que qué es lo que tengo que revisar si yo tengo claro los procesos cognitivos. Una es esta parte, me doy cuenta, no hay un hito del desarrollo que se está cumpliendo, hay alguna situación, tengo herramientas para ver desde dónde indagar, localizar desde este punto cuál es el estado real, como se llama en investigación, el estado del arte, cuál es el estado real del desarrollo del alumno en este punto, en alguno de los puntos, pero también todo lo que converge en ese punto de hito de desarrollo, de aprendizaje alcanzado, de habilidad lograda, ¿no? O desbloqueada, como lo dicen. Entonces, ¿qué otras cosas rodean ahí? Lo mencionaba yo en un podcast que hace poquito grabé, que también ayuda a que cuando hay docentes, pasa mucho en educación, tanto en USAER, en UDEIS, en los aulas regulares, no hay un diagnóstico, entonces yo no sé qué tengo que hacer. Entonces, eso es algo que se puede volver una barrera para el aprendizaje y para la participación didáctica y se puede volver también, creo, estructural y actitudinal en todos los sentidos. Entonces, es conocer procesos cognitivos me va a permitir decir, ok, no hay un diagnóstico, pero sé que si este aprendizaje nos está dando este hito de desarrollo, este avance no lo estoy logrando, ¿desde dónde entonces yo tengo que empezar a trabajar y atender y qué es lo que puedo hacer? Desde ahí creo que es la importancia de conocer procesos cognitivos. Siempre digo, tengo que arrancar con diseño universal desde mi deconstrucción y desde mi plena conciencia de lo que siempre lo digo así, de mis creencias, mis consideraciones y mis certezas, pero para poder empezar, para poder tomar ese arranque y que haga un engranaje, todo lo que conozco como igualdad, equidad, diversificar, necesito los procesos.
Es la materia prima, en resumen. Es la materia prima con aquello. Mi materia prima es el alumno. ¿Cómo voy a moldear esa materia prima? ¿Cómo la voy a conocer? Conociendo procesos cognitivos. ¿Qué tienen que ver con diseño universal? Todo tienen que ver. En el taller, en mis talleres, en conferencias, en clases introductorias, siempre lo menciono. DUA se conoce a través de los principios de forma vertical, pero la aplicación de DUA es horizontal. ¿Y de dónde viene eso horizontal? Viene de las directrices. Eh, acceso, apoyo, funciones ejecutivas. Y estas son dirigidas ¿de qué? De los procesos. ¿Qué me va a dirigir? ¿Cómo voy a aplicar diseño universal? ¿Cómo voy a hacer esa intersección? Todo lo que algunos conocen de diseño universal, los que no lo conozcan, los invitamos a los talleres. Entonces, ¿cómo hago este proceso de aplicación? A través de conocer procesos. Si no, me voy a perder en el espacio. Me voy a perder, no voy a poder trabajar y no voy a reconocer qué es lo que tengo que hacer con el esquema de DUA. Hay gente que me dice, ven, digo, levanten la mano, ¿quién no le ha parecido el esquema de DUA confuso, no te dice nada, no le entiendes? Y todos levantamos la mano en su momento, pero creo que muchas de las situaciones es por ello, porque no ubico el proceso cognitivo de cuáles son, no cuál está mi alumno, ni siquiera cuál es. Si yo conozco los procesos, puedo lograr identificar esos procesos cognitivos que coexisten. Esto me encanta decirlo. En el aula no hay alumnos lentos, rápidos, dispersos, altos, medios, bajos. Hay procesos cognitivos coexistiendo en sus niveles, diferentes niveles de complejidad. ¿No? Creo Doctora, que eso es lo que mencioné en la sesión anterior. sí, y justo ahorita reflexionaba en que sin el conocimiento de cada proceso de los alumnos, también se complicaría incluso este apoyo de las consideraciones asociadas, ¿no? Ahorita que reflexionaba también ello, porque si no Sí, sí, tengo sí. bien preciso en dónde está mi alumno, ¿qué consideración asociada me puede servir para poderle darle desde cualquier principio, Sí, o dotar sea, a la... no tengo dónde partir, ¿no? Así es. Y si no, No nada tengo más dónde. sería como, pues sí, a lo mejor lo intentaría, pero tiene que ver con el conocimiento del alumno, ¿no? En Ujú. ese conocimiento de la realidad de mi grupo y de cada uno de mis alumnos para poder entonces determinar ese punto de referencia, a lo mejor no de partida, pero sí de referencia de hacia dónde quiero llegar de acuerdo a los objetivos que me planteé. Es correcto. Y sí es importante porque impera en todo, no nada más, porque podemos pensar, pues es el diseño de las actividades, o es el diseño de la secuencia didáctica, de la situación didáctica, pero conocer procesos cognitivos también te va a implicar cómo doy la instrucción. Te transforma desde cómo das la indicación, o sea, cómo doy las instrucciones, porque recordemos que yo doy una instrucción, pero una instrucción puede llevar una, dos, tres, cuatro, cinco, a veces sucede, muchas consignas. Y la consigna que entrego tiene que estar al nivel del proceso cognitivo que está coexistiendo en mi salón. Voy a poner un ejemplo, hablando de los ejemplos que pedí. Ujú. Este no es mío, es del doctor Pedro Covarrubias, pero me encanta porque dice que hay una maestra de preescolar, de segunda de preescolar, y llega y les dice, niños, vamos a hacer tal actividad, van a recortar y luego vamos a hacer unos dibujitos. ¿Alguien tiene una duda? No, nadie levanta la mano. Muy bien. Segundo día, vamos a hacer un juego, se levantan, hacen tal cosa. ¿Alguien tiene duda? No. Tercer día, vuelve a explicar la actividad, dice, ¿tienen una duda? Y dice, niño, yo quiero una. Y levanta otra la manita. Yo tampoco tengo, a mí también me das otra. O sea, y esto, y puede sonar así como que curioso, ay, qué curioso, pero hay un error ahí. ¿Por qué? Porque la duda es un sustantivo que no es tangible. Es un término totalmente abstracto. Entonces, ¿cómo lo usas en preescolar? ¿No? Y lo mismo, y es un ejemplo así tan sencillo, curioso, pero que sucede al momento de dar las instrucciones, por ejemplo, o de dar las consignas. ¿Y quién es el responsable de no entender la consigna? Por más que se la repito y se la digo y no me entiende, ¿quién es el problema? Pensamos, ¿no? ¿Quién se vuelve el problema? Pensamos que es el alumno, cuando en realidad mi consigna no está entregada
de acuerdo al proceso cognitivo del alumno. O, por ejemplo, esperamos que algunos alumnos tengan, ¿cómo se dice? Que tengan flexibilidad al cambio, cuando no hay flexibilidad cognitiva, ¿no? Con lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. ¿Y cuántas veces no hemos visto niños que decimos, es que ¿por qué se altera? Si le di guacamole, pero él quería aguacate y ya se enojó si es lo mismo y uno dice es lo mismo, pero los niños no tienen todavía hasta 7, 8 años no saben que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. No hay una noción de conservación de la materia. Entonces, si tú le cambias de consistencia a la comida, deja de ser para ellos un aguacate. Si tú partes el platanito, deja de ser plátano, si él está acostumbrado a comérselo así nomás peladito. Y podemos pensar que es un berrinche, que no, tiene que ver con procesos cognitivos. Entonces, desde la forma en cómo interactuamos con los niños, cómo damos las instrucciones, cómo diseñamos la actividad, cómo diseñamos la secuencia didáctica, desde dónde partimos. Eso me va a permitir diversificar y ver y atender realmente el estado real en el que el otro se encuentra, ¿no? Y justo también reflexionaba en cómo eh, a veces nos pueden hacer creer que diseñar a partir del DUA, ¿no? O construir una planificación a partir del DUA pareciera algo a veces tan simple y no, requiere una serie No, de nociones, de un pensamiento, bueno, porque a lo mejor son elementos que ya conocemos, pero ya estructurados de una forma tal, ¿no? Desde las neurociencias, desde cómo se da el aprendizaje, de los procesos cognitivos, que sí tienen un sentido distinto para poder yo generar un diseño, ¿no? Y a partir del ujú, conocimiento de los otros y mi propia transformación, que es algo que usted también en los cursos que da, hace reflexionar, ¿no? Que el maestro también se tiene que transformar, transformar su ujú, pensamiento, ¿no? Por ejemplo, pensar en que si yo no creo que el trabajo en equipo es valioso y pienso que es perder el tiempo que los niños se distraen, pues entonces desde ahí ya sí, no encaja esta estructura sí. de pensar. Y, por ejemplo, eso que dices, me parece interesante, nunca lo había abordado, nunca lo había pensado, desde procesos cognitivos, el trabajo en equipo. Entonces, podemos estar en un preescolar, en primaria o en secundaria, y yo, docente, tengo una noción o tengo una idea de qué es trabajar en equipo. Pero para trabajar en equipo se requieren funciones ejecutivas. Ahorita funciones ejecutivas me trae toda loca, yo creo que voy a hacer un curso de eso, porque es un asunto muy interesante, o sea, realmente muy, muy importante. Entonces, para trabajar en equipo requieres control inhibitorio, porque tienes que dejar hablar al otro. Requieres de la planificación, requieres de flexibilidad cognitiva, de que resultó de un modo, no resultó de otro, bueno, vamos a hacer este cambio. Entonces, muchas veces siempre, donde hay más de un humano va a haber conflicto. De la edad que sea, de la esfera social que sea, del país que sea, de lo que sea. Si hay más de un humano, hay conflicto. Entonces, en el grupo obviamente hay conflictos, en el trabajo en equipo va a haber conflictos, si hacemos trabajo colaborativo va a haber conflictos, y conocer el proceso, los procesos cognitivos que encierran desde cómo el otro comprende el mundo, entonces me va a permitir saber cómo hacer esta solución de los conflictos. Ahí es donde hay un asunto muy importante. Podemos pensar que procesos cognitivos tienen que ver nada más con aprendizaje, con memoria, con retención, con adquirir aprendizajes nuevos, pero tiene que ver con lo emocional también y mucho, porque de acuerdo a cómo voy avanzando en mis procesos cognitivos, voy madurando, entonces voy entendiendo el mundo y mi regulación emocional o mi autorregulación va a ir siendo más factible, ¿no? Entonces, entra en procesos cognitivos, entra en todos los sentidos, entra en el ambiente de aprendizaje que yo genero en el aula.
cómo me refiero, vuelvo a decirlo, cómo me refiero al alumno, cómo me dirijo, cómo los organizo. Nunca va a ser igual cómo organizo un equipo en un preescolar, cómo organizo un equipo en primaria, cómo organizo un equipo de quinto, cómo organizo un equipo de la secundaria, o cómo voy a organizar el equipo si tengo alumnos con alguna condición, si tiene síndrome de Down, si tiene una condición intelectual, ese sí tiene un TDA, o sea, conocer esos procesos y hacer grupos heterogéneos o grupos homogeneizados, porque también se valen las aulas, esto hay que aclararlo. No nos podemos casar con que los equipos siempre tienen que ser heterogéneos, por supuesto que no. Hay estrategias diversificadoras que te dicen, haz un grupo homogeneizado. Por ejemplo, hablando de diseño universal o de diversificar, en procesos matemáticos, hay procesos en los que yo sí diría, yo recomiendo para ciertas cosas que se hagan grupos homogeneizados. Y hay ciertas actividades o ciertas situaciones en matemáticas que sean grupos heterogéneos. Si es resolución de problemas, déjalo heterogeneizado. Pero si vas a ver un proceso en específico, no sé, el proceso de transformación de unidades a decenas en la resta, sobre todo, deja un grupo homogeneizado. Es una recomendación que yo haría. Entonces, sí, aquí hay que tener mucho cuidado de no, porque siempre, es que hay que hacer actividades heterogéneas. No, no siempre te va a funcionar. Dependiendo del aprendizaje, dependiendo del contenido que vas a abordar, te puede servir un grupo homogeneizado en el aula y es una forma de diversificar. Los coloco de acuerdo al proceso cognitivo en el cual se encuentran. ¿no? Y no es dividirlos en altos, medios, bajos, es seccionarlos en el nivel de complejidad que tiene el proceso del alumno. No, y Sí, pensaba perdón, que dale. entonces esto nos ayudaría también a desmitificar lo del diseño universal, porque no, Ujú, también esa es otra. O sea, nos dicen diseño universal y es trabajar con todos, siempre. Y además heterogéneo. No, yo creo que ujú. también el conocer, tener bien clara la realidad del grupo, los distintos procesos que convergen en los alumnos, también nos da como esta pauta de poder generar este tipo de trabajo con la propuesta que ahorita nos comparte, ¿no? Y Ahorita que es, desmitificamos. sí, de parte de identificar tiene que ver con algo que yo mencioné en el taller, que tiene que ver precisamente con las directrices, con apoyo, con acceso, con apoyo y con funciones ejecutivas. Y siempre lo digo yo, los que tenemos más de un hijo sabemos que no somos el mismo papá. O sea, soy mamá de los 3 chamacos, de los 2, 4 chamacos que tenga, pero no soy el mismo papá para cada uno. Lo mismo sucede en el aula. No soy el mismo docente para cada alumno. Entonces, así es para todos. Siempre lo pienso, siempre es para todos, pero no para todos de la misma manera. Y dicen, no, pues es la misma, son ajustes razonables. No, no son ajustes razonables. Lo que estamos haciendo es articulando las diferencias, es diversificar, es algo muy distinto. Entonces, hay alumnos con los que siempre les digo, si tienes alumnos que se colocan en procesos cognitivos de acceso, donde el docente entrega todo, donde el cerebro nunca es una tabla rasa, pero hay menos conocimiento, hay que darle, nos corresponde a nosotros preescolares, si nos dirigimos con taxonomía de Bloom, los primeros dos procesos, que es, por ejemplo, recordar. Entonces, ahí en esos procesos, el docente es un instructor, el docente es alguien que está ahí entregando el conocimiento de manera constante, permanente, vigilante, está de forma generalizada con el alumno. Pero si yo tengo alumnos que ya están en procesos cognitivos de mediana complejidad, ya logran hacer aplicación, ya logran hacer un análisis, de acuerdo, dirigiéndonos con taxonomía de Bloom, que es una herramienta, maestros, por favor, utilicen para planear la taxonomía de Bloom. Les va a dar muchísima luz, tanto para desmenuzar los PDAs, porque el PDA está cargado de procesos cognitivos, y de diferentes niveles a veces, y les va a permitir diseñar las actividades, identificar los procesos de sus alumnos, qué preguntas, cómo las tienen que realizar, cómo van a hacer el cierre, qué actividades pueden poner. Les va a servir muchísimo. El asunto es que aquí, para no perderme, si estamos en el apoyo, el docente a lo mejor ya no tiene que ser un instructor que está ahí de forma permanente, general. A lo mejor puede estar de forma intermitente, es lo que se conoce como un acompañamiento. Estoy ahí, pero no te estoy diciendo paso a paso lo que estás haciendo, te estoy acompañando.
estoy como revisando, monitoreando, ¿no? Y si estamos en funciones ejecutivas, el docente es un facilitador. Su rol es de facilitador. Entonces, puedo estar en primero de secundaria, puedo estar en no sé, sextos, quintos grados de primaria, y para algunos alumnos voy a ser un instructor, para otros alumnos voy a ser un acompañante y para otros alumnos voy a ser nada más un monitor, ¿no? O voy a ser un facilitador nada más, por los procesos que coexisten. Si el docente esto, maestro, lo ve de forma naturalizada, si el docente ve esto como una oportunidad donde atiendo las diferencias nada más, no es un ajuste razonable, sino que atiendo las diferencias de todos, se naturaliza la interculturalidad, construyo en el aula interculturalidad, que es uno de nuestros ejes y de los más importantes. Ahí lo estoy construyendo en el salón. Pero tiene que empezar desde el docente, ¿no? No estoy haciendo un ajuste razonable, estoy atendiendo para todos. Y ojo en esto, porque hay alumnos que a lo mejor en algún campo formativo tienen altas habilidades, pero en otros campos formativos no. ¿Qué sucede con los niños? Me tocó verlo mucho y me debe tocar verlos en comunidades que son comunidades periféricas de la ciudad, por ejemplo, o sea, que son chiquillos que andan todo el día en la calle, van a la tienda, tienen que valerse de la vida ellos solos, piden dinero, trabajan, tienen altas habilidades matemáticas por ejemplo, en cálculo mental. Logran hacer el cálculo mental rapidísimo en el aire, lo desarrollan, pero toda la parte de la alfabetización les cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Puedo tener alumnos que en algún campo formativo requiere que yo genere acceso o requiere que yo sea un acompañante y en otro campo formativo solamente soy un facilitador. Entonces, nunca soy el mismo docente para ninguno de mis alumnos, ¿no? Que es parte de la complejidad de ser docente, es la verdad. Y es lo importante de conocer procesos cognitivos. Si conozco procesos cognitivos, no me va a hacer esto tan caótico, porque alguien en un momento me dijo, es que quieres que seamos todo. Es parte y sí, porque es parte de la naturaleza de nuestra labor, ser muchas cosas, es la verdad, es pesado. Ahí es donde yo digo, deberíamos de ganar mucho más, pero a lo que voy, conocer procesos cognitivos te va a permitir es poder naturalizar las diferencias en el aula y te va a permitir diversificar. ¿Mm? No, y además pensaba en un diálogo que apenas tenía con unos docentes, donde hacían referencia también a las nuevas dinámicas, en este caso pensando en secundaria, ¿no? De los Ujú. adolescentes, ¿no? Donde tenemos entonces que ser más creativos y partir de esas necesidades también que ellos van teniendo, ¿no? En este caso hoy, en este uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un Sí, recurso y que nos sí, lleva entonces a nosotros a repensarnos en cómo estamos también enseñando, y el DUA, con base en estos elementos de las neurociencias, pues nos aportan un montón como para poder ayudarnos a, pues también a movilizar nuestros propios saberes, a renunciar a prácticas, como dice Pilar Porsner, ¿no? ¿Qué tengo que renunciar y qué prácticas de las que todavía son útiles puedo seguir utilizando? Porque también es otra, o sea, no es renunciar a todo lo que sé, porque hay no, cosas no, que me no, funcionan, ¿no? O sea, hay claro que cosas no, que funcionan, las puedo utilizar, muy pero valiosas. esto que decía, ¿no? Si yo creo que el trabajar en equipo es nada más perder el tiempo, eso es a lo que sí tendría que renunciar, ¿no? Sí, o pensar que trabajo en equipo es complicado, se hace un desbarajuste en el salón, pierdo el control de grupo, los chamacos quieren hacer lo que ellos quieren, no siguen instrucciones. Entonces, es aterrador, y yo lo viví como docente, es aterrador sentir que entregas el control del grupo al grupo, ¿no? O sea, puede ser muy, muy aterrador es ese punto. Entonces, de lo que mencionaba ahorita, como que me perdí un poco, pero hay un asunto muy importante en lo que usted decía, mm, para retomar la idea. Cuando hablo de los procesos cognitivos, a ver, déjeme construirla.
Sí, ya me acordé. Tengo que observar al alumno. No me voy a poder deconstruir si no observo al alumno. Lo que decía, ser creativos. Entonces, a veces pensamos que el ser es que yo estoy siendo creativo, es que hice material diferente, le puse estrellita, brillantina, hice el escape room, hice la estrategia, hice cosas, o sea, hice cosas muy bonitas de material, implementé nuevas estrategias, pero no observaste al alumno. Si no lo observaste, lo que dijo usted ahorita, los intereses y las motivaciones. Otra de las cosas que yo digo muchísimo en diseño universal, cuando vemos el principio número uno, sobre todo, basándome en la teoría de la autodeterminación, es que los docentes no generamos intereses y los docentes no generamos motivación. El alumno ya las tiene. El alumno ya tiene sus intereses que están apegados a muchas situaciones que revisamos en taller. El alumno ya viene, tiene una raíz de sus motivaciones, que son otras cosas que revisamos en taller de acuerdo al sustento teórico, pero a veces me desgasto pensando que tengo que ser muy creativo, cuando en realidad lo que tengo que ver es observar al alumno con el lente, vuelvo a repetirlo, con un lente deconstruido, lo que decía usted ahorita al final, con un lente abierto a ver al otro muchacho, sin pensar desde mí, desde lo que debe ser, desde cómo aprendí yo, desde lo que yo creo, desde lo que me ha funcionado. Tengo 20 y tantos, yo acabo de cumplir 23 años de servicio, y puedo decir, de mis 23 años de servicio, lo que me funcionó en centros de atención múltiple fue esto. Pues puede llegar ahorita en una semana y casi te vas a jubilar y llega un chacmaco que te viene y te quebra todo lo que tú pensabas que funcionaba. Entonces aquí es donde la observar al alumno es una constante que el docente tiene que tener, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan desgastante ser creativo, ni es tan complicado. En realidad, lo rudo, creo yo, que puede ser ver al alumno, ver al otro, con una nitidez fuera de los juicios y eso, siempre lo insisto, me va a permitir tener herramientas para crear, para diversificar, para ver qué nuevo le tengo que entregar. Porque si sigo desde mí, desde lo que yo pienso que es creativo, que es divertido, pues no funciona. Y ahí es donde pienso que los alumnos no tienen lado, dijera una maestra, es que no tienen lado, nada les agrada. Uno llega a pensarlo, ¿no? Pero no es que no es eso, es que no lo estás viendo, no los ¿no? estamos viendo. Y ser creativo también pareciera una idea de que es hacer algo extraordinario y no, a lo mejor es nada No, más hacer algo diferente a lo que no hacía. sí, y es creativo para nosotros, pero en realidad es acoplarte a la real necesidad del alumno, no la irreal necesidad, hablo de, porque en procesos cognitivos también entra esto. Yo puedo pensar, yo puedo decir, no es que él necesita aprender, culminar no sé, los procesos de suma y resta, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo que pensar en si a él le sirve la suma y la resta ahorita, si tiene que ver con su vida. Un niño que tiene absolutamente todo resuelto en la vida, como sucede ahorita con muchos niños, que tenemos un asunto muy disparado entre niños que están altamente descuidados y niños que están altamente sobreprotegidos. Ambos extremos son violentos. Esto es algo muy importante. Entonces, en estos extremos, o sea, lo que yo pienso es, que tiene que lograr la suma y la resta. Pero a lo mejor no está de acuerdo a los intereses del niño, no está de acuerdo a sus necesidades. Entonces ahí es donde yo veo esta necesidad desde mi perspectiva de adulto. Tiene que aprender a multiplicar, a sumar y a restar. Pero ¿cuál es el verdadero interés del alumno? Jugar a Us, atrapar Pikachus con Pokémon. Esa es su necesidad, atrapar Pokémon. O su necesidad es que lo abracen, que lo volteen a ver. Y desde esa necesidad yo puedo trabajar entonces la real, no la real, la necesidad que yo veo, ¿no? En el alumno. Lograr los avances en sus procesos cognitivos, pero atendiendo las necesidades desde la realidad, no la mía, sino la del alumno, ¿no? Y esto lo logro observando. Y me desgasto menos. Yo siempre le digo, ¿quién no creo que en la sesión anterior lo dije, ¿quién no ha llegado con un montón toda quemada del silicón del material que hiciste la noche anterior y los chamacos apenas sí lo ven y no les entretiene? Tiene que ver con intereses, pero también tiene que ver con un proceso que no se está atendiendo. Yo quiero que logre resolución de problemas,
cuando ni siquiera sabe qué es un problema. No tiene, o sea, ni siquiera sabe que los números son necesarios o son útiles, no necesarios, que son útiles para contar, ¿no? O no está enganchado emocionalmente con la lectoescritura. Y lo ponemos a escribir y lo ponemos a repasar y lo ponemos a leer, y le leemos cuentos y se queda tiempo extra y le damos más ejercicios. Cuando el alumno ni siquiera tiene noción, todavía no se han completado sus esquemas de lo sintáctico, lo pragmático, ¿no? En el lenguaje, ¿no? O no lo necesita. Él cree que no lo necesita, no está viendo él su necesidad. Entonces aquí es donde sí se vuelve, la verdad, muy complejo, no se vuelve un trabajo fácil, diseño universal, desde estas carencias que tiene el sistema educativo mexicano. Por eso digo, sí es una curva de aprendizaje larga y pronunciada a veces la que tenemos, porque hay una materia, hay una herramienta o vamos a decir, no sé cómo decirlo, habilidades para el manejo de materia prima que el docente está careciendo. Y es el manejo de procesos cognitivos. Excelente, maestra. Y entonces, a lo mejor como para entrar ya en esta otra parte de los ejemplos, ¿cómo podríamos, ¿no? Desde a lo mejor, desde alguno de los principios, ¿no? ¿Cómo podemos ir integrando estos procesos en las actividades desde también lo que usted tiene como referente en el trabajo con preescolar? Bueno, ha estado usted en los AER, entonces, pues ha estado en los demás niveles, como para que los maestros tengan ideas de cómo Ujú. incorporarlo dentro a lo mejor, porque es que hasta en los mismos contenidos están, pero a veces no los vemos y queremos a veces trabajarlos aparte, Sí, ¿no? y es que ahí entra algo muy importante lo que dice. Están en los contenidos, están en los PDA. Entonces, una recomendación que yo haría, así en un sentido muy práctico, se está poniendo muy oscuro aquí. Espérenme, vamos a prender la luz. En un sentido muy práctico, es, tengo que tomar el PDA y les digo yo, desmenuzarlo. O saber qué procesos cognitivos son los que están en ese PDA que me están pidiendo. A veces que el PDA, si es fase 2 todavía fase 3 están sencillos, conforme avanzan las fases, obviamente se vuelven más complejos. ¿Qué herramienta me ayuda para poder ubicar el nivel de complejidad de ese proceso, de ese PDA que yo estoy trabajando? Taxonomía de Bloom. No nomás me va a ayudar para planear, sino que pues, si el PDA dice que el alumno analice en tercero de primaria, supongamos, no sé si viene exactamente así, pero recuerdo el contenido, que el alumno analice guiones de teatro. Siempre pongo ese ejemplo. Entonces, a lo mejor mis alumnos, tengo alumnos en tercero de primaria que no van a lograr el análisis, ¿no? Pero el PDA me dice analizar. Analice los guiones de teatro y los socialice o los comparta, los que cree su propio guión de teatro y lo comparta. Estamos hablando de 3 procesos cognitivos, es un ejemplo. Entonces, a lo mejor yo estoy en tercero de primaria, pero no vamos a analizarlo. Voy a partir desde dónde, de conocerlo o de identificarlo, que es el proceso cognitivo más sencillo, que lo puedan identificar. ¿Y dónde lo van a poder identificar? En una obra de teatro, en un texto escrito, a lo mejor en un texto que lleve monitos, a lo mejor el texto atendiendo procesos cognitivos. Si es puro texto, el guión no me va a ayudar con niños que tienen comprometida la parte académica. A lo mejor voy a tener que poner iconos, voy a tener que poner emojis, voy a tener que poner calquitas de los personajes, crear accesibilidad, ¿no? Entonces, esto es un guión de teatro y lo estamos identificando. A lo mejor pongo una obra de teatro y conforme avanza la obra de teatro, el diálogo se va subrayando el uso de la tecnología para que haya una identificación de un guión de teatro. A lo mejor hago una comparativa lo que es un cuento, lo que es un guión de teatro, van a poder seleccionar, van a poder reconocer. Entonces, habrá otros que no va a ser necesario partir desde ahí.
Habrá otros chicos que van a poder hacer el análisis. Es entonces que aquí es donde desde, a lo mejor, desde el reconocimiento y empieza un juego donde reparto, pero tú aquí me vas a diferenciar, tú aquí vas a diferenciar, pero aparte, ya que encuentres, ya que selecciones cuáles son guiones de teatro y cuáles son cuentos, vas a escoger uno para analizar. Y a lo mejor los otros van a hacer los tres procesos. A ver, vas a identificarlo, vas a seleccionarlo y me vas a crear un guión de teatro corto. Eso es una forma en la que puedo diversificar atendiendo todos los niveles, pero tengo que partir primero. El PDA no lo puedo agarrar nada más, anotarlo y ya no. El PDA es algo que se tiene que analizar. Desde ahí tengo que partir. Si no analizo el PDA, me puedo perder. A lo mejor no me voy a perder, pero a lo mejor no voy a encontrar bien el rumbo, ¿no? A lo mejor no me pierdo porque lo entiendo, pero a lo mejor no voy a tomar todos los rumbos o no voy a tener esta iluminación. Yo lo digo, mm, yo lo digo en mis cursos, que el PDA, que no sé si lo mencioné en la sesión anterior, es un faro de luz, Ujú, no ujú. es hacia dónde me tengo que dirigir. Entonces, entre más lo desmenuzo, pues más me ilumino de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y me va a permitir también saber en qué momento, por ejemplo, lo que hablaba ahorita de accesibilidad. Habrá alumnos que con solamente leer el guión de teatro va a ser suficiente. Habrá alumnos que tienen que reconocerlo con tiras, que tienen que tener foto de los personajes y poner el esquema del cuento, de la novela, de la obra de teatro, identificarlos acá. Es decir, estamos en operaciones concretas. Tiene que ser algo manipulable, ¿no? Entonces habrá unos que van a, pero no es, como le diré, parto de hacer el análisis y a los que no pueden, pues les doy un guión de otro tipo. No, parto desde el proceso más sencillo y participamos todos. Y eso aparte ayuda a reforzar los huecos que puede haber en conocimientos previos. Me Ujú. permite hacer acción de conocimientos previos con los alumnos y abordar todos los procesos que pueden existir. A lo mejor en un guión de teatro, a lo mejor no es suficiente con calcas, a lo mejor voy a tener que llevar monitos con carátulas que representen el personaje que habla, o sea, que asocien que haya un texto y es lo que dice este monito, ¿no? Porque hay alumnos que no logran esa asociación. Entonces, no sé si pude como dar un ejemplo de cómo existen los procesos cognitivos en el aula. Y lo mismo con la resolución de problemas. Una recomendación que yo haría mucho cuando trabajamos problemas, muchas veces los alumnos logran resolver problemas, pero no tienen comprensión lectora. El asunto truena con la comprensión lectora. Entonces, algo que puede ayudar mucho en la resolución de problemas es que en vez de que quede el problema como un texto general, a utilizar lo que se conoce como el visual thinking o bien los esquemas. O sea, va por pasos. O sea, el problema que voy a resolver está dado por los pasos que voy a seguir. ¿Habrá quien lo necesite? No, habrá quien no lo necesite, pero no le va a estorbar organizar el texto para los otros, ¿no? Entonces, ahí estoy atendiendo otros procesos cognitivos también. Sí, y justo pensaba que entonces, a lo mejor con otras palabras, tendríamos que ir construyendo, diseñando desde esos niveles de desempeño, ¿no? Un nivel de desempeño a lo mejor bajo, uno alto, ¿no? Que me permita entonces eso poder, a la hora de evaluar, Ujú, me da la oportunidad de, a lo mejor sí en ese sí, desempeño bajo, pero puedo ya yo asignarle una calificación de acuerdo también pues al conocimiento, la experiencia que tiene el alumno y esos sí, procesos donde se encuentra, para que entonces pueda evaluarlo, que ese es uno de las dificultades que también tenemos como maestros. sí, Y para evaluar, sí, ujú, y perdón, y el tener claro todos estos elementos de dónde se encuentra el alumno, si yo no los considero, entonces pongo en riesgo al alumno, pero en función de eso que yo quiero evaluar, porque entonces puedo pedirle algo mucho más grande de la zona real en donde se encuentra el alumno. sí. Esa es una parte, recuerdo que en un taller, no en todos los he dado, lo voy a empezar a dar en todos, yo creo. Hice un esquema basado muy sencillo, está súper sencillo.
en taxonomía de Bloom, entonces donde viene el listado de los alumnos y vienen los procesos, de los diferentes niveles de complejidad. Entonces el PDA me pide, vuelvo a retomar, me pide analizar. Estoy en un tercero de primaria. ¿Todos van a lograr analizar? No. Yo sé, empiezo la actividad y yo sé que algunos los voy a descubrir y otros a lo mejor ya los conozco. Yo sé que Juan Carlos, Luis y Manuel no van a analizar, van a lograr la identificación nada más. Entonces, mi visión, mi trabajo y mi evaluación parte desde recordar. No parte desde porque a veces si parto desde el PDA, parto desde lo que el alumno no logra. Es una carrera que el alumno ya la tiene perdida, ya la tiene perdida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver el PDA, qué es lo que me pide, pero la carrera desde dónde le está arrancando a mi alumno, desde qué kilómetro, por así decir. Entonces, yo sé que el PDA me dice analizar, pero yo sé que mi alumno va a identificar. Entonces, desde ahí parto. Y si ya logró la identificación, el alumno identifica, pero logramos a que me hiciera una selección y que hiciera una clasificación, hiciera diferencias y recordara al siguiente día, me permite ver los procesos, el proceso de avance, el avance que mi alumno tuvo. Entonces me permite asignar incluso un número, porque no parto desde la cima, no parto desde la cima o desde la meta, parto del estado real de cada quien. Y habrá alumnos, porque dicen, es que cómo va a merecer más calificación alguien que nada más lo identifica a alguien que te hace un guión de teatro. Sí lo vale porque el esfuerzo es el mismo, ¿no? Entonces, si mi alumno empezó en identificar, pero ahora logra clasificarlo y ahora logra aplicarlo o desde aquí se fue hasta analizar, pero el que partió desde analizar logró crear uno, o este desde un inicio lo creó, pero a lo mejor puede crearlo, pero no participó, no quiso hacerlo, no cumplió con la tarea, hay un rigor también, o sea, no se quita del rigor el hecho de que se descomplejice el proceso cognitivo. No sé si me estoy explicando. Sí, no, Porque a lo incluso mejor hay alumnos que pueden crear, pero no participó, no llevó la tarea, no quiso hacer nada. Entonces, hay otro tipo de rigor ahí, ¿no? así es. Entonces, creo que ver el proceso y a través de taxonomía de Bloom, con un esquema así de, ese es el PDA que yo estoy trabajando y desde dónde estoy partiendo, ni- mm, los diferentes niveles de arranque, por así decirlo, desde dónde cada quien está arrancando, desde ahí trabajo y eso me va a dar mucha nitidez hacia lo que tengo que, qué calificación voy a poder asignar, me puede ayudar. Y pensaba en que eso me ayudaría como docente a romper este esquema de nada más evaluar en eso de que le echó ganas, ¿no? En ese chaleganismo, sino un elemento puntual de nivel de desempeño, no de le Exactamente. echó ganas, no. El Sí, nivel de desempeño para este grupo de niños o para este alumno es este y en función de eso, soy equitativo a la hora de asignar el número. exactamente. Porque a veces pensamos que diversificar y que descomplejizar el PDA, que le quita rigor, no, no le quita rigor. El alumno sigue teniendo un rigor de acuerdo al proceso en el que se encuentra, ¿no? Sigue teniendo rigor académico, porque hay aprendizaje. Aquí es donde yo siempre digo, los procesos no se jerarquizan, jamás. Altos, medios, bajos. No, 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 no. Es niveles de complejidad. Pero eso no significa que esté jerarquizado, que uno sea más valioso que que el otro, ¿no? Es como voy a poner un ejemplo, si pongo de ejemplo a mi esposo. Mi esposo es piloto aviador, pero ahorita se dedica a trabajar en plataformas petroleras, igual como piloto. Entonces me dice, anteriormente estuvo en otro país, me dice, mi trabajo ahí es muy complejo mentalmente, porque había muchas cosas que acomodar, que distribuir entre los pilotos, los vuelos y muchas variables que trabajar, y era muy desgastante mentalmente, ¿no? Pero en el trabajo que está ahorita es un trabajo también como piloto, plataformas petroleras, pero es muy operativo. Entonces me dice, yo descanso mentalmente, pero físicamente quedo exhausto. Entonces, ni un trabajo ni ambos fueron igual de bien pagados, ni un trabajo ni el otro fue más valioso.
¿no? Entonces, a lo mejor este trabajo que no requiere un proceso cognitivo exhaustivo y demandante, pero hay una labor, o sea, es igual de valioso que el que es de repetición, de talacho, o sea, a lo que voy, ese proceso que el alumno logró avanzar es igual de valioso que el que llegó a procesos cognitivos más complejos, ¿no? El punto es el avance que se tuvo, el desempeño que se tuvo, el compromiso, el rigor académico o el rigor conductual, el rigor de cumplimiento, el rigor de desempeño que tú le entregas al alumno. No tiene que ver, o sea, no se disminuye, vaya, el rigor, ¿no? Cuando le quitas complejidad. Y ese es un tema con los maestros. Eso creo que es de los temas a deconstruirnos como docentes. Y cómo entonces desde, a lo mejor desde los principios del diseño universal, podríamos ejemplificarlo, doctora, esto que nos ha venido compartiendo. Desde los principios, bueno, primero hablamos de directrices, creo donde más está imperado los procesos cognitivos es en las directrices. Y por eso procesos lo vuelvo a decir, viene siendo parte de la piedra angular de diseño para la aplicación de DUA, ¿no? Ujú. Viene siendo parte angular para la aplicación de DUA. Si hablamos de los principios, me permite tener nitidez de procesos, de cómo están confabulados, lo que mencionaba en un principio, los procesos cognitivos con las áreas emocionales, con las áreas de reconocimiento, todo lo que tiene que ver con propiocepción, y con las áreas de aplicación, o sea, de la acción y expresión, que es el tercer principio, ¿no? Entonces, en cada uno de los principios están involucrados procesos cognitivos, pero aquí hay algo importante y que se confunde a veces, creo que no lo mencioné en la versión anterior, algo que se llama precedentes del aprendizaje. No recuerdo si lo mencioné, y que son cosas distintas. La atención, la memoria, la percepción, y creo que me atrevería a decir ahorita que la motivación son precedentes del aprendizaje. Son cosas que tiene que haber para que exista aprendizaje. Si no hay atención, si no hay memoria y si no hay percepción y si no hay motivación, no se va a generar el aprendizaje. Es decir, no va a haber procesos cognitivos en movimiento, en avance o en retroceso, ¿no? Entonces, diseño universal desde sus principios me entrega, sí, me da los precedentes del aprendizaje. En el principio uno, como precedentes del aprendizaje, tengo la atención y la motivación. Yo no le voy a poner atención a algo que no me interesa. Yo no le voy a poner atención a algo que no necesito. Yo no le voy a poner atención a algo que no tiene nada que ver con mi identidad de vida, algo que no tiene que ver con mi vida diaria, algo que no lo voy a utilizar como, ¿por qué le voy a poner atención? ¿No? Entonces, y a lo que no me motiva, que no tenga que ver con lo que yo soy, con lo que yo quiero, con lo que me identifica. Por ejemplo, la memoria. La memoria tiene que ver con el principio número 2, se trabaja mucho memoria, lo hablamos en taller. Memoria sensorial, memoria de trabajo o memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y también tiene que ver con la atención y con la percepción, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay todos los docentes dicen, es que tiene atención dispersa. No, hay 12 tipos de atención, ¿no? Los tipos de atención, no me los sé así ahorita todos, pero son la atención intencional, la atención espontánea, la atención dispersa, la atención concentrada, la atención sostenida, la atención selectiva, o sea, tengo que conocer los tipos de atención, porque eso es lo que precede a trabajar el proceso cognitivo. Y diseño universal para el aprendizaje a través de sus redes neuronales, a través de sus principios, me lleva a entender esto, me lleva a conocerlo, me lleva a identificarlo, cómo trabajarlo, no precisamente, no me dice cómo trabajarlo en el aula, pero sí cómo tenerlo presente, cómo ubicarlo, ¿no? O la importancia que esto tiene. Y cuando ya hablamos del principio número 3, que también atiende precedentes del aprendizaje, ¿por qué? Porque el presente de aprendizaje es atención, memoria, percepción, y lo tengo, todos estos juntos los tengo que utilizar en el principio número 3. Junto esto con funciones ejecutivas. Entonces, procesos cognitivos creo que está me ordena
Es una forma muy imperativa de diseño universal, de decir, tienes que manejarlos, tienes que conocerlos, y los precedentes creo que existen, están ahí confabulados en lo que son cada uno de los principios, ¿no? Cada uno de del principio de diseño universal, aquí es donde se confabulan no sé si logré explicarme, maestro, con Sí, esto porque al que final digo. serían transversales, o sea, están en todos, están en los 3 principios, Exactamente. serían transversales, o sea, están, aparecen Ujú. ahí Aparecen y, ahí, o sea, exactamente. están de manera transversal y lo importante es que como docentes nosotros los conozcamos y creo que el punto hacia donde nos lleva es que ahí se me fue lo de Bloom, nos ayudan entonces a focalizarnos, ¿no? Es una muy buena herramienta. ¿No? O sea, Sí, es una nos ayudan sí, ahí. y es una herramienta, pero sí me tengo que dar un clavadito, por así decirlo, en los procesos cognitivos, por ejemplo, la adquisición de la lectoescritura, que se confunde con los niveles de adquisición. No, no es lo mismo. O sea, una cosa es silábico, presilábico, silábico alfabético, esos son los niveles de adquisición, pero no tiene que ver con, no son los procesos cognitivos. El proceso cognitivo empieza desde el desarrollo visiomotriz, el propioceptivo, todo lo que desarrollo en primer plano, en segundo plano, la conciencia fonológica. A veces lo quiero poner a escribir y no tiene conciencia fonológica, o lo quiero poner más bien a leer, ¿no? O lo quiero poner a escribir y todavía no traza un círculo, o todavía no maneja pinza, ¿no? Entonces no se respetan esos procesos, o no sabe recortar el alumno todavía y quiero que lea y escriba. Entonces ahí es donde tengo que conocer, ¿no? Con claridad el proceso cognitivo que tiene que existir. Igual que en las matemáticas. No, pues es que ya tienen que aprenderse los números, ya estamos obligándolos a que se los aprendan de memoria cuando cuando no hay cardinalidad, cuando no hay segregación, cuando no hay clasificación, cuando no hay desplazamiento, cuando no hay correspondencia, cuando todo lo que tiene que existir de manera previa. Un alumno que ni siquiera sabe seguir un ritmo de palmadas, y quiero que se aprenda, y quiero que aprenda matemáticas, cuando muchas cosas antes tienen que suceder. Lo que hablaba, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje. Ujú. Maestros de comunicación, por favor, capaciten a los docentes en esto, en lo fonológico, lo sintáctico, lo pragmático. Entonces, quiero que el alumno desarrolle escritos cuando tiene situaciones comprometidas con lo sintáctico y con lo pragmático, ¿no? Entonces, aquí es donde entran los procesos cognitivos. Tengo que conocerlos para la adquisición del número, para la adquisición del pensamiento matemático y el desarrollo del lenguaje escrito. No es lo mismo que aprender a leer y escribir de forma convencional. El desarrollo del pensamiento del lenguaje escrito conlleva lo que ya dije anteriormente, ¿no? Sí, y apenas el podcast que subió, que Ah, justo sí. habla del movimiento, habla de cómo la participación de Ujú, educación física, ¿no? Hablando de movimiento. Por ahí también yo grabé uno de una propuesta de aprendizaje basado en movimiento, ¿no? Por ahí en un TikTok Live, por ahí lo tengo, donde justo, ¿no? Estos elementos también de los otros compañeros y colegas que están en la escuela, ¿no? Nos pueden aportar para favorecer estos procesos cognitivos que como docente puedo recuperar a la hora de ujú. diseñar mi planeación. Y ahí están en juego en todo momento, ¿no? Y ya nada Así más a la hora de mi diseño, sí tengo que ser como muy específico de lo que tengo que retomar de acuerdo a estos niveles en los que se encuentran los niños en esta lectura horizontal del DUA, Ujú. Sí, ¿no? para la Y cómo los aplicación. utilizo para que entonces pueda generar aprendizaje. Sí, Pues y esto es un ejercicio, maestro, no es algo que se logra así nomás. O sea, a la primera lo vas a lograr, no. No, no, no. Ahí es donde entra lo que siempre les digo, que se utiliza en investigación-acción, los que han hecho investigación o metodología, es regreso a donde mismo, pero lo analizo, pero no lo repito, sino que lo analizo y al momento de analizarlo regreso a donde mismo, pero avanzo hacia arriba en una espiral, ¿no? Entonces me puedo equivocar, sí, claro que me voy a equivocar. Y es un ejercicio que no termine durante todo el bendito ciclo escolar.
puedo ir descubriéndolo. Ahí donde va la evaluación formativa, no formadora, que es diferente, pero sí nuestra evaluación formativa, ¿no? Tiene que ver con eso también. No, y ojalá esto les sirva porque creo que hasta la charla de hoy, pues ya estamos en días para que para el primer periodo de evaluación. Entonces creo Sí, que los elementos de los que hoy se tocaron en esta charla pueden servir. que les sea Y de bueno, utilidad, esperemos. daremos respuesta a los comentarios que por aquí dije hoy preferí no meter los comentarios, ¿no? Los que fueran preguntando, los vamos a dejar Sí, y vamos a leer, ahí los es vamos a que ir es esta mamá, la mamá de un bebé se tiene que retirar rápido. No, y además, pensando en que a veces el ir contestando, pues también luego como nos va alejando un poquito de lo que vamos trabajando, pero no se preocupen, hoy no los puse, pero vamos a leerlos, los vamos a Vamos a revisar, responderlo. Sí, ¿no? claro Para que que sí. les podamos dar una Ujú. respuesta. Y bueno, pues ojalá y también en otro momento nos pueda acompañar otra vez la doctora, si surge por ahí alguna duda, lo platicaremos Ah, con claro ella, que sí, con ¿no? Y muchísimo ojalá gusto. podamos seguir contando con esta experiencia de aprendizaje que usted ha adquirido y pues con todo lo que nos ha venido enseñando, porque también he podido participar con usted en los cursos que Sí. usted da, ¿no? Porque Ujú. al final todos nos vamos formando. ¿Y dónde la encuentran, doctora? Háblenos un poquito del proyecto nuevo que por ahí Ah, ya un proyecto nuevo que traigo por ahí. Bueno, sí, de sí, entrada, pues en Facebook como Hasdua, que es un Facebook que Facebook me dio, me quitó mi Facebook y todas las fotos que tenía con él. Y me dio un Facebook que se llama Hasdua, que me ha servido, la verdad, muchísimo para hacer conexión y creo que hacer una comunidad es lo que más me interesa. Hacer una comunidad con las personas, una comunidad de aprendizaje. Pero un proyecto nuevo que tengo, desarrollamos yo y una muy amiga querida, nos hicimos socias y estamos desarrollando lo que se llama Utsadia, que es un vocablo maya con un prefijo griego que habla de en resumen, es mejorar con el conocimiento, cómo con el conocimiento esto puedo mejorar, ¿no? Y lo que buscamos es mejorar nuestra comunidad en general. Entonces, en esa plataforma, que va a ser mucho más accesible, más fácil, porque le digo, es que a mí la gente me habla, me pregunta, y yo tardo 1000 años a veces en responder, no alcanzo a dar respuesta, hay veces que me ayudan a contestar, pero no contestan lo que yo quería que contestaran y bueno, se puede volver caótico. Entonces, a través de la plataforma va a ser más fácil. Este es un nuevo proyecto, Utsadia. Los invito a que nos sigan porque estamos en Spotify, estamos en Facebook, en Instagram, en Liking, y está la plataforma utsadia.com, es Utsadia, Utsadia, así como suena. Ahí van a poder adquirir el curso. El primer curso ahorita que está es introductorio, de introducción a diseño universal, pero se tiene como proyecto hablar, tomar un curso, son pequeños, son muy prácticos, digeribles, vaya, porque ahorita lo que nos atarea es el tiempo. Entonces, en contenido muy preciso, vamos a hablar de maestras sombras, el sí, el no y el por qué de una maestra sombra. Tenemos que en proyecto para el siguiente año hablar de procesos precisamente, de manera muy detallada, hablar de procesos cognitivos, porque vemos la necesidad. Vamos a estar hablando de desarrollo neuronal y aprendizaje, todo lo que el desarrollo que tiene que haber neuronalmente, cómo confluye la crianza y lo que comemos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que consumimos para el desarrollo neuronal y poder lograr aprendizajes. Entonces va a estar muy enriquecedor. Yo los invito a que nos sigan, y sobre todo si alguien está interesado en un taller, puede hacer la compra ahí directo, va a ser mucho más fácil porque el contenido va a estar accesible todo el tiempo, porque la clase va a estar ahí disponible, igual los materiales, y no van a tener que esperar a la ocupada maestra, mamá, hija, hermana, esposa de Jacibe, ¿no? Entonces, va a ser, sobre todo por eso digo, no, es que hay que atender a las personas. Y el proyecto busca no perder la calidez que hemos logrado tener, este contacto muy, muy humano entre comunidad de docentes, pero también de padres de familia, porque también los hay, y a irnos en comunidad, no nada más para maestros, sino también para padres, ¿no? Que los padres sepan de diseño universal, que los padres sepan, decía yo en el podcast, que
saber que un papá sepa diseño universal, sabe qué es lo que tiene que pedir, pero también sabe qué es lo que tiene que dar. Crea conciencia para un ir y venir, ¿no? Más plena. Entonces, está dirigido para la comunidad educativa, para padres de familia, y pues ahí les espero que puedan adquirir sus cursos ahí. De hecho, algo padre que va a estar dentro del proyecto es que sí subimos el curso, pero periódicamente yo voy a estar teniendo webinars así, o sea, clases exclusivas para los docentes, obviamente, que adquirieron el taller para hacer cualquier resolución de dudas. Entonces, sigo estando, vaya, disponible y accesible, ¿no? Ese es el punto, no perder la calidez para seguir nutriéndonos como comunidad, porque no soy yo sola. Esto que se ha logrado construir es también por los docentes, que todo lo que los docentes me han llegado a regalar, no lo he hecho yo sola. Entonces, esto es importante, estamos muy emocionados, esperemos que nos funcione, que avance y sobre todo que a la gente le guste y le funcione también, ¿no? Sobre todo. Verá que sí, maestra. Ujú, Siempre gracias. la calidez con la que usted también está y la disposición, me parece que eso es como esa apertura, ¿no? Que ofrece, y esa calidez es por eso la gente la busca mucho y la quiere mucho, maestra. Yo Ay, creo que gracias. eso creo que Muchas gracias. ese aliciente es el que está ahí. Y bueno, pues la dejamos, doctora. Muchas gracias por el No, a espacio. usted, gracias por la apertura, por darme otro día y con todo lo que Todo se tuvimos que juntó, yo acomodar. creo que todo se Ujú. juntó, ¿no? A pesar del susto, a Sí, pesar de la prisa y todo lo ujú. que hay que hacer, nos dio Se la conjuntó oportunidad para bien. de estar hoy con Ujú. usted. Y ojalá, Así no, ojalá gracias, maestro. seguir El gusto estando, es mío. El ¿no? gusto es Y mío, estamos al pendiente para resolver dudas. claro que sí. Mire, voy a finalizar la charla. No se desconecten, regáleme un par de minutitos, pero Claro. les recuerdo, no pusimos hoy comentarios, déjenlos ahí, los vamos a revisar. La doctora se dará un tiempo para irlos contestando en la medida Ujú. de esos espacios que tiene, pero ahí lo vamos a dejar y pues no es la última vez que va a estar con nosotros, ya no lo dijo. Ah, muy Entonces, bien, yo con mucho gusto. Claro pues que sí. buenas noches, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana, esta fue como el preámbulo al aniversario de los 6 años de educación especial hoy. Eso ya ni le dije, Ay, doctora. qué bonito. 6 años. Felicidades, muchas felicidades. Página. Y vamos a tener al doctor Ismael García Cedillo y vamos a platicar con él acerca de esta perspectiva pues de la nueva escuela mexicana y la inclusión y la atención a la discapacidad desde su mirada, ¿no? Para que Ay, nos diga, pues vamos a estar ¿no? al pendiente. Sí. Vamos a estar con él la siguiente semana, no se pierdan esa charla. Y pues eso, ¿no? Yo les tendré un par de sorpresas para estos días para poder dialogar. También algo que le quiero comentar ahorita, cerrando la charla. Ojalá se Muy nos haga. bien. Hay una sorpresa también para poder pues trabajar y compartir en estos 6 años de la página de Educación Especial Hoy y de las charlas que también ahí vamos. Hoy es la 222, nada más. Nada más. Felicidades. Muchas felicidades. Pues entonces los esperamos la siguiente semana. Cuídense mucho, descansen y estaremos contestando sus comentarios. Cuídense mucho. Bonita noche. Hasta luego.